abramos nuestras Biblias allí y leamos por lo menos el primer versículo. Luego vamos a desarrollar todo el capítulo en una serie de reflexión acá en esta mañana. Dice el versículo 1, leo en la versión Reina Valera contemporánea: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dirá al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Aleluya. Quiero tomar este salmo y pensar en una idea dominante en todo este salmo. Lo que significa vivir abrigados por su gracia, abrigados por la gracia del Señor. El año pasado marcó el inicio de un cambio de época. Los historiadores nos dicen que la época moderna terminó justo cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y empezó entonces la era de la posmodernidad. El año pasado comenzó una nueva época, una época a la que le han llamado de varias formas. Los globalistas le llaman el reseteo de toda la humanidad, un reinicio, pero no un reinicio conforme a lo que Dios espera de la humanidad. Veo un reinicio de acuerdo a la Torre de Babel, un reinicio de la soberbia humana que trata de ser Dios y ponerse en lugar de Dios. Esta situación ha creado la mayor incertidumbre a nivel mundial. Las cosas ya no serán como solían ser antes de 2019 o durante el 2019. Todo cambió sin que lo viéramos nosotros venir tan fácilmente. Aunque algunos lo dijeron, la mayoría de la gente pasó inadvertida con la situación. Ahora bien, el futuro se ha vuelto tan incierto para muchas personas, no así para los hijos de Dios. ¿Qué lectura hacemos los hijos de Dios de este tiempo, de esta realidad que hoy nos toca vivir y que sin duda va a acompañar a nuestros hijos, a nuestros nietos, va a modelar la vida de nuestras generaciones? ¿Acaso se ha desvanecido toda esperanza? ¿Acaso ya no hay una solución verdadera a esta situación? ¿Tendremos que vivir sometidos a los caprichos de unos cuantos soberbios en el mundo? ¿Quién tiene el control de esta realidad? El Salmo 91 nos invita a abrigarnos bien, porque el frío de esta realidad nos puede congelar la existencia. Y el Señor nos invita a través de este salmo a abrigarnos de su gracia. Y quiero dejar con ustedes este pensamiento básico. Quien decide ponerse al abrigo de la gracia de Dios, siempre, óigame bien, siempre le esperan tiempos de bien.
Quien decide abrigarse bajo la gracia o con la gracia de Dios, siempre le esperan tiempos de bien. Aunque parezcan tan lejanos esos tiempos, lo vamos a ver desarrollado a través de este salmo. Lo primero que nos lleva a pensar de esta forma es el hecho de que estamos colocados bajo su poder. Cuando el salmista utiliza este paralelismo hebreo, el que habita al abrigo del Altísimo, y lo amplía en la siguiente frase: morará bajo la sombra del Omnipotente. Está colocando a Dios en su máxima expresión de soberanía. Dios es el soberano de todos los hombres. No hay otro como Él. No hay nadie que se le pueda comparar. Todos los mortales, incluyendo el mismo Satanás, que siendo ángel de luz, se rebeló contra el Señor, todos a partir de él, que se han levantado para querer destronar a Dios de su posición como el soberano único de todo el universo, han caído, han fracasado, han quedado humillados, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, estar bajo el poderío del Señor, esto implica para nosotros el reafirmar y el reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Reconocer la soberanía de Dios significa, entre otras cosas, confiar en que Él siempre tiene el control, aunque pareciera que no lo tenga. Dios siempre tiene el control. Todo lo que Dios está permitiendo en este tiempo, lo está permitiendo porque todo esto está cumpliendo los propósitos eternos que Él ha trazado. Los hombres se levantan en su soberbia, y le voy a poner un ejemplo. Dios decidió permitirle a Nabucodonosor invadir Jerusalén, llevar cautivo a los israelitas, para de esa forma enjuiciar a su pueblo a causa de su alejamiento de él, a causa de la tanta inmoralidad que el pueblo de Israel había caído. Dios decidió permitirle a Nabucodonosor invadir Jerusalén, destruir Jerusalén, llevar cautivos a los israelitas. Pero Nabucodonosor no hizo más que lo que Dios quiso. Al final, Nabucodonosor, después de volver de su demencia, porque se ensoberbeció contra Dios, dijo: de verdad, Dios es el que pone y quita reyes. Así es que el reconocimiento de la soberanía de Dios nos invita a nosotros, nos lleva a nosotros a confiar en que Él siempre tiene el control sobre todas las cosas. Nada es ajeno a su conocimiento, nada se le escapa de su control. Es confiar en que su soberanía, o que en su soberanía cada circunstancia está anticipada. A esto se le llama teológicamente la providencia divina. Dios es providente. Él ha previsto de antemano todo lo que acontece y ha previsto la solución para nuestras vidas. Cuando estamos en situaciones difíciles, en problemas, en dificultades, Dios ya tiene la solución anticipadamente. Por eso el entregarnos a la soberanía de Dios significa aprender a descansar en que Él tiene todo ya previsto. Amén. Yo no tengo por qué ahogarme en un vaso de agua.
en un problema, en una dificultad, en las circunstancias de este momento. No nos vamos a ahogar en esas circunstancias, porque Dios tiene ya todo bajo control. Y nuestra tarea como hijos de Dios es colocarnos bajo su poderío, bajo su señorío, bajo el cuidado que Él tiene de nosotros. Jesucristo, o el apóstol Juan, más bien, en su primera carta, el apóstol Juan dice en el capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, pero nosotros como hijos de Dios somos de Él. No estamos bajo el maligno, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Estamos bajo el cuidado del único y soberano Dios. Así de que nada nos turbará la existencia, nada nos perturbará nuestro caminar con el Señor. Nosotros entonces no estamos bajo el poder del maligno, sino bajo el poder del Señor, bajo la cobertura de su gracia. Por eso nuestra actitud no debe de ser de miedo a los acontecimientos del presente, ni a lo incierto del futuro, porque todo nuestro futuro ya está solucionado en la cruz de Jesucristo. Y por eso vivimos anclados en la cruz de Jesucristo, porque Él es la solución para el mundo y Él ha traído la mayor gloria para los hijos de Dios. Lo segundo que puedo notar en este salmo es que no solamente estamos colocados bajo el poder de Dios, sino que estamos afianzados en la esperanza que genera el cuidado del Señor. Dice el salmista que el que está bajo la sombra del Omnipotente dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Y luego en los versículos 9 al 10 dice: por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo por tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. Este tiempo ha sido un tiempo en el que yo he dejado de escuchar los medios de comunicación, porque lejos de ser medios de comunicación, son medios de terror. ¿Sí o no? Allá en la congregación donde he pastoreado, le pregunté a una hermana: ¿por qué no vino su esposo, el que es diácono de la iglesia? Cállese que sus hijos lo han invadido con tantas cosas y él tiene miedo de venir a la iglesia. No viene porque sus hijos le dijeron: te vas a contagiar, te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. La gente está tan llena de terror que se paraliza, porque el terror paraliza la vida humana. El terror baja nuestras defensas humanas. Y no se trata de ser descuidados, pero se trata de ser valientes. Y solamente podemos ser valientes cuando nuestra esperanza está cifrada, no en las promesas de un gobierno, no en las promesas de los políticos, no en las promesas de un mortal, sino en las promesas de aquel que es el Todopoderoso. Porque sus promesas son verdaderas. Entonces, una de las verdades que le hace falta a la humanidad es el tener una esperanza segura del presente y del futuro. Nosotros tenemos esa esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza en Cristo?
Por eso es que avanzamos con fe, no avanzamos con miedo. El miedo nos hace retroceder, pero la fe nos hace avanzar. Amén. Nosotros compramos un terreno para la iglesia después de 4 años y medio de estar esperando una oportunidad que nunca llegó. Y estamos planificando trasladar el templo, porque era desmontable el templo, hacia el terreno que habíamos comprado, que apenas pagamos la mitad, y seguimos pagando la otra mitad. Y entonces vino la cuarentena, que esa ya no es cuarentena, eso es otra cosa. Y estamos pagando 1,300 quetzales de el alquiler del terreno donde estaba el templo. Dejamos de hacer servicios, las finanzas empezaron a ir para abajo. Pasó marzo, pasó abril, y una noche orando, el Señor me habló a mi corazón: es tiempo de levantarse. 2 meses sin actividad, y que no, estamos en rojo, que no se puede, que aquí, que allá, y no se podía reunirse uno. En los ahorros que teníamos para un nuevo templo, apenas teníamos 30,000 quetzales ahorrados. ¿Qué son 30,000 quetzales para levantar un templo? No es ni para los cimientos. Y reuní a mis líderes, les dije: o hacemos algo o esto se nos va a complicar. ¿Y qué sugiere usted? Desmontemos el templo y pasémoslo al nuevo terreno. Algo tenemos que hacer con esos 30,000. Y si no damos un paso de fe, la bendición no vendrá. Y decidimos desmontar el templo. Y empezamos a desmontar el templo. ¿Cómo iniciábamos el proyecto de un nuevo templo? Afortunadamente no habían servicios en ese entonces. Se fueron acomodando las cosas, y cuando sentimos los 30,000 quetzales se habían esfumado en cimientos, habíamos comprado un terreno que ya tenía paredes alrededor, pero que no estaban bien reforzadas, y había que reforzarlas para que tuvieran buena consistencia. Y una noche orando, porque el creyente tiene que orar, sin oración no hay éxito, porque el éxito no viene de mi genialidad, sino que viene de Dios. Y orando, ¿qué hacer? Porque los fondos se estaban agotando y no nos iba a alcanzar. Entonces el Señor me llevó al libro de Nehemías y me levanté a las 12 de la noche a ver el libro de Nehemías. La familia tal edificó este pedazo del muro, este tramo del muro, la familia tal edificó este otro, y la familia tal. Muy bien, entonces lánzate al proyecto Nehemías. ¿Y qué es el proyecto Nehemías? Que por familias diéramos 500 quetzales en medio de la pandemia, para poder por lo menos levantar el techo, ya que las paredes estaban casi reforzadas. El problema ahora es el techo. Teníamos material, pero no nos alcanzaba. Y entonces lanzamos el proyecto Nehemías, y con el proyecto Nehemías reunimos 40,000 quetzales
Así es de que fuimos la segunda iglesia en abrir en el mes de julio los cultos. Porque dijimos con otro pastor, si seguimos nosotros el juego de este plan, la iglesia se nos va a morir. Así es de que abramos los templos. Y muchos pastores, me enteré que una iglesia en Carchá, hasta el domingo pasado, abrió el templo después de todo el año 2020. Nosotros abrimos en julio, sin techo. Pusimos un sarán ahí para que hiciera sombra. Y sin techo, no estaba lloviendo para esos días. Empezamos a predicar. Y la gente empezó a llegar, y empezó a llegar, y empezaron a llegar. El último domingo sin techo, nos cayó lluvia. Y el sarán no nos ayudó. Y yo empecé a predicar y mi iPad se empezó a llenar de agua, yo predicando bajo el agua. Y la gente no se movió. Sacaron sus paraguas, me llevaron un paraguas, era culto de Santa Cena. Qué rico predicar bajo la lluvia. Pero no nos movimos de allí. Y predicamos la palabra del Señor. Hicimos un culto glorioso. El siguiente domingo el techo estaba puesto para la gloria del Señor. Y hemos ido avanzando. Pero ¿qué significa todo esto? Significa que cuando uno cifra su esperanza en el Señor, uno aprende a vivir por fe y para fe. Quizás usted ha tenido dificultades en su trabajo. Quizás la empresa que usted ha iniciado o ha tenido ya no está produciendo lo mismo. Pero le digo esta mañana, afiance su esperanza en las promesas del Señor. El Señor dice, no te desampararé y tampoco te dejaré, dice el Señor. Y aunque pareciera que todo se viene y se reduce y ya no hay más campo y todo cambió, nuestra vida no depende finalmente de que todo esto haya cambiado, sino del hecho de que yo tengo al único Dios verdadero, el dueño del oro y de la plata, el que mueve montañas, el que abrió el mar en seco para que su pueblo pasara, el que sostuvo al pueblo de Israel durante 40 años sin que su ropa se desgastara, sin que sus zapatos se desgastaran. Caminaron durante 40 años, no les faltó comida, no les faltó nada, porque el Dios de las promesas estuvo con ellos. Y el Dios de las promesas está con usted, está conmigo, está con su iglesia. Por lo tanto, en medio de toda esta situación, vivimos afianzados en la esperanza que el Señor nos da. Esa esperanza está fundada en el carácter de Dios. Dios es el Dios de toda esperanza. Sus promesas presentes y futuras se basan en su incuestionable fidelidad. Dios es fiel, sumamente fiel. Dios es veraz y cumple sus promesas. Entre los universitarios surgió hace años, entre los años 60 tal vez, esa burla que dice más o menos así: si quieres colocar cielo falso, busca a los pastores. Ellos andan ofreciendo cielos falsos. Los que hablan de esa forma desconocen el poder de Dios y el poder de la palabra. Porque nosotros no andamos ofreciendo cielos falsos. Nosotros ofrecemos el cielo verdadero que el Señor nos tiene preparado. Amén. Juan 14, 1 y 2. No se turbe su corazón
ni tenga miedo. No tendrás terror de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que en medio del día destruya. Diga no al pánico, diga sí a la confianza en el Señor. Otra cuestión que cifra nuestra esperanza como resultado es la seguridad y la protección del Señor. Esto no significa que vamos a ser ingenuos ni imprudentes. Si acatamos los protocolos es porque somos gente de bien. Amén. Pero nuestra seguridad no está basada en esto. Está basada en que el Señor guarda a los suyos. Yo me echo gel en la mano, me pongo la mascarilla, porque ni modo, hay que hacerlo. ¿Ya? Pero mi confianza no está puesta en la gel, ni en la mascarilla. Mi distanciamiento no debe de ser social. Físico sí, pero no social. Porque esa es una de las metas del enemigo. Apartarnos los unos de los otros, dividir a la raza humana, quitarnos el calor de ser humanos. Y eso no lo debemos de permitir. Tenemos que seguir siendo seres sociables. Distanciamiento físico sí, distanciamiento social no. Porque nos necesitamos unos a otros. El ser humano ha sido creado con esa cualidad de amar y ser amado. Satanás porque fue destronado y a él nadie lo ama. Y entonces quiere que el ser humano tampoco se ame a sí mismo. Pero la vida del ser humano está basada en el amor, en el cariño, en el acercamiento, en el tacto, en el contacto humano. Y eso quieren destruir de nosotros. Pero en verdad necesitamos nosotros aprender a confiar en la seguridad y la protección del Señor, pero también en el cuidado divino. Dios cuida de nosotros. Sus promesas nos dan mucho cuidado a nosotros. Y finalmente, el Señor nos libera de todo mal. Él nos guarda y nos libera del mal. Y quiero concluir con este último aspecto. El hecho de que nosotros vivamos abrigados por la gracia reivindica nuestra fe. Reivindicar es una palabra que significa que aquel que sufrió un agravio, que sufrió vergüenza, que sufrió vejamen injustamente, es restituido y dignificado después de haber sido humillado. Dice el salmista: yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Colocar toda nuestra confianza en el Señor se muestra en la manifestación del primer mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A los que amamos a Dios, todas las cosas, absolutamente todas, aunque parezcan ser las peores, todas las cosas nos ayudan para bien. Vale la pena
amar al Señor. Vale la pena consagrarnos a Él. Vale la pena dedicar tiempo para el Señor, venir a la iglesia el día domingo, orar todos los días, estudiar la palabra del Señor en nuestra casa, compartir la palabra con otros. Todo eso es amar al Señor. Amén. Enseñar los valores y principios de la palabra del Señor para que nuestras generaciones no se pierdan en la impiedad, sino que mantengan la piedad en sus vidas. Todo eso es amar al Señor. Amarlo a Él por encima de todas las cosas nos asegura su salvación de manera integral. Toda nuestra vida es salvada cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro ser. El mantenernos fieles nos asegura la atención del Señor en los momentos angustiosos. Nos asegura la dignificación y la reivindicación de nuestras vidas cuando aquellos que nos provocan mal y quieren vernos humillados se quedarán burlados porque no estamos solos, no estamos desamparados. El Señor está con su pueblo. Amén. El Señor está con su pueblo. Todo intento del enemigo de avergonzarnos, de destruirnos, de dañarnos, de apartarnos del Señor, quedan frustrados cuando decidimos mantener nuestra fidelidad al Señor, aún al coste de nuestros propios beneficios. Como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma? Este tiempo, mis amados hermanos, es un llamado a la fidelidad radical hacia el Señor. ¿Sabe usted que durante este tiempo en que los templos estuvieron cerrados, algunos creyentes se dieron vacaciones para no volver nunca más? No me extrañaría que haya pasado aquí, porque ha pasado en la iglesia donde yo pastoreo. Ha pasado en muchas congregaciones. Un pastor cercano a mí me dijo, estoy asustado. ¿Por qué? Le digo, ya hice números y hay un buen número de creyentes que se declararon no cristianos. Todo este tiempo y lo que pueda venir más adelante pondrá a prueba nuestra fidelidad al Señor. Por eso, hoy más que nunca, agarrémonos bien del Señor. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos de relajamiento moral, de relajamiento espiritual. Es tiempo de consagración, es tiempo de estar más cerca del Señor. Porque como dice la palabra del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Solo la fe nos mantendrá vivos en Cristo. Solo por la fe seremos glorificados con Él en gloria. Por eso lo adoramos, le servimos, no nos doblegamos ante el enemigo, ante los problemas, ante las amenazas, ante el miedo. Nos levantamos con la valentía que nos da el Espíritu Santo y marchamos con paso firme hacia nuestra plena redención. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cercana. El Señor está a las puertas, pueblo.
Y las circunstancias nos están diciendo que hoy está más cerca que nunca. La pregunta es, ¿cuán cerca estoy yo de Él? ¿Cómo están mis oídos para escuchar el sonido de la final trompeta? Pablo nos dice en Romanos capítulo 13 de la siguiente manera: hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonería, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Pueblo bendito, iglesia, vida, es tiempo de fidelidad, es tiempo de estar cerca del Señor, abrigados por su gracia, porque nuestra redención está a un paso de volverse plena. Póngase de pie, por favor. La pregunta es, ¿está usted abrigado por la gracia del Señor? Nos conviene vivir abrigados por la gracia del Señor, pues solo allí somos guardados por su poder. Solo allí encontramos la esperanza segura para el presente y para el futuro de nuestra vida. Solo allí, bajo la gracia, abrigados por su gracia, somos reivindicados por nuestra fidelidad a Cristo. Hoy vivimos amenazados y pareciera como que, le voy a pintar este cuadro, pareciera como que no tenemos alternativa. Si no me vacuno, el virus me mata. Primer engaño. Y si me vacuno, quién sabe si la vacuna es confiable. Y pareciera que nos están dejando sin alternativa. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? A ver, diga conmigo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel, a su pueblo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Abriguémonos con la gracia del Señor esta mañana. Incline su rostro y dígale: Señor, yo iré por esta vida con paso firme, fiel a ti, confiado en que esta gracia me sostiene y me sostendrá hasta el día pleno de la redención. Padre, aquí estamos en esta mañana con tu iglesia, compartiendo esta palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y decimos esta mañana que nos abrigamos de tu gracia, porque solo tu gracia nos sostiene, solo en tu gracia nos mantendremos en pie, solo en tu gracia
Dios amado, encontraremos nosotros fortaleza, encontraremos seguridad, encontramos en tu gracia el poder suficiente que sostiene nuestras vidas. Por eso decidimos hoy vivir bajo el abrigo de tu gracia divina, porque tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, y tú tienes todo previsto para nosotros. Nosotros esperamos esa redención plena que estamos, Señor, aguardando, y por eso nos mantenemos fieles a ti, y por eso caminamos contigo cada día, Señor, y por eso perseveramos fielmente, porque tú eres nuestro Dios. Muchas gracias en esta mañana por esta palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.